Cordial saludo, bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva 360, el espacio en donde tratamos los temas más relevantes de la actualidad económica, política y social a nivel nacional e internacional. Y en este episodio con un tema muy interesante. Vamos a hablar del sistema portuario y logístico de Antioquia, un sistema que nació, digámoslo así, como un componente tratando de unir diferentes territorios, pero que hoy centra en el eje de la importancia logística y comercial de nuestro país con el resto del mundo al departamento de Antioquia y específicamente a los municipios que componen la región de El Urabá. Para hablar del sistema portuario y logístico de Antioquia y entender el impacto que va a tener esto en la competitividad y en la productividad de nuestro país, tenemos nada más y nada menos que al coordinador de dicho sistema, a Santiago Murillo Rojas. Santiago, bienvenido a Perspectiva 360. ¿Cómo estás? Decano, un saludo especial, muchas gracias por la invitación y bueno, animados para que tengamos esta conversación de este tema tan interesante y tan relevante para el país en este momento. Bueno, Santiago, el sistema portuario y logístico de Antioquia es una plataforma de articulación técnica, territorial y estratégica que une varios territorios, y no solamente el departamento de Antioquia, sino que integra territorios de diversa índole a nivel nacional. Y esto va a impactar no solamente en la competitividad regional, sino va a tener un impacto, diría, nacional e internacional. Y hay un lema que en las conversaciones previas que hemos tenido nosotros en diferentes escenarios, me encanta como lo dicen, que incluso suena a un eslogan, pero tremendo de marketing territorial, y es que todos los caminos llevan realmente a Urabá. Pero yo quiero, antes de empezar a explorar todo lo que hay detrás de este sistema portuario y logístico, al profesional que hay detrás de esta idea y de este sueño. Usted es egresado de la Universidad de Medellín. Uno pensaría, de pronto negociador internacional, de pronto magíster en logística, y no. Santiago es ingeniero financiero, también tiene una formación en maestría, pero llega a hablar y a soñar alrededor del contexto de la competitividad y de la logística. Yo creo, Santiago, que para ser justos con todo lo que ha venido usted trabajando alrededor de esta idea y este sueño en el departamento, ¿cómo se construye realmente un perfil profesional como el suyo para llegar a liderar este sistema tan complejo y tan importante no solamente para el departamento, sino para el país? Decano, bien, pues muchas gracias. Es importante sí que conversemos de ese tema. Digamos que efectivamente mi formación como ingeniero financiero, cuando egreso acá a la universidad, fue una formación muy enfocada en el sector privado y eso está muy bien y eso es muy valioso. Tuve la oportunidad de ingresar al sector público y conocer el espacio y entender que incluso lo que a nosotros nos han enseñado tanto como profesionales, de que lo que tenemos que buscar es maximizar el valor, también se puede llevar a las comunidades. En este caso, buscando tratar como de maximizar ese valor en el desarrollo territorial. Entonces he tenido la oportunidad de estar en el IDEA, de estar en planeación territorial, de conocer muchos aspectos. Y digamos, cuando uno empieza a salir de Medellín, específicamente del Valle de Aburrá, uno empieza a encontrar aquí cerquita, dentro del departamento, muchas inequidades que son fáciles de corregir si hay una voluntad y una articulación. Y adicionalmente, pues hemos visto que tenemos hoy una gran oportunidad de identificar y de conocer cómo podemos transformar ese futuro buscando que esas comunidades sobre todo se beneficien. Entonces, digamos, eh, he tenido la oportunidad de llegar acá y hacer esta opción y de soñar de cuenta pues de los ejercicios que estamos haciendo como administración departamental, pero buscando que se dé ese gran desarrollo territorial y que lo que tenemos acá en Medellín, en el Valle de Aburrá, también lo tengan las comunidades de Antioquia y el resto del departamento. Un tema tan simple como la competitividad. Gracias a mi formación y a ese espacio que pude tener acá en la universidad de aprender, de conocer, de salir, de mirar cómo funciona el mundo, uno ve que esas estrategias se pueden traer e implementar acá fácilmente. Temas como el sistema portuario es una de esas estrategias porque es retomar actividades que se han venido haciendo históricamente, pero que les faltaba retomarse y tener ese hilo conductor y aquí pues estamos tratando de hacerlo gracias pues como al apoyo conjunto de muchos actores. Bueno, usted me hace acordar cuando habla de productividad, de competitividad, de una clase de microeconomía, cuando cogía uno por allá y empezaba a hablar de la optimización de los recursos y la maximización de la utilidad. Pero creería yo que usted ha venido evolucionando mucho más allá de esa visión que se trabajaba en el aula de clase. Santiago,
¿Cómo ha sido o cuál es la visión que tiene usted sobre todo de cómo ha evolucionado ese contexto de la productividad y la competitividad en Antioquia durante los últimos años? Digamos que Antioquia en los últimos años, específicamente en los últimos 10, 15 años, ha tenido una transformación muy importante que había sido muy silenciosa, que es el tema de la construcción de las carreteras de cuarta generación, que digamos uno no se da cuenta que eso existe hasta que las ve terminadas y después cuando están terminadas uno ya las ignora porque ya están listas y uno las disfruta. Entonces, durante estos últimos 10, 15 años se ha empezado a ver esa transformación. Adicionalmente, empezó la construcción de un puerto que va a empezar operaciones muy prontamente, un puerto de las mejores capacidades, y eso hace que Antioquia se empiece a pensar en una competitividad, en un horizonte diferente al que tiene hasta hoy. Digamos, Antioquia ha venido avanzando muy bien en unas estrategias enfocadas en el agro, enfocados en la minería, enfocados en el turismo, pero digamos hasta el momento no se había, porque finalmente no estaba el puerto, no se había pensado nunca en una Antioquia competitiva logísticamente. Nosotros éramos un punto de paso, porque lo que pasaba por Antioquia era la carga que venía, además de la de nosotros, del sur, del centro del país, pasaba por Antioquia, pasaba por Medellín y seguía su camino hacia la costa atlántica. Hoy nos damos la oportunidad con este ejercicio del sistema portuario y logístico de aprovechar todas las vías, que las vías de Antioquia ya están listas, solo tenemos dificultades en Pacífico 1, luego hablaremos de ello, y el túnel del Toyo que lo tendremos listo dentro de un año, pero que ya con todo ese gran sistema logístico portuario podemos llegar a esa conclusión de esa frase que hablábamos al principio y que todos los caminos llegan a Urabá y en eso estamos trabajando porque el hecho de nosotros tener acá en Antioquia un sistema portuario, hoy es Puerto Antioquia, pero en 10 años ya serán 5 puertos en su totalidad, nos permite soñar, nos permite decir, venga, pensemos qué estamos produciendo y cómo lo exportamos. Pensemos qué más podemos producir y dónde nos lo están comprando. Y de lo que estamos haciendo acá, qué más podemos expandir. Entonces, este ejercicio del sistema portuario pues va en esa línea, aprovechar esa infraestructura para retomar todo el potencial productivo, pero pensando en algo, no pensando, que yo creo que es el mensaje más importante en competitividad de Cano, no pensando en que si yo soy un productor de zanahoria de San Pedro de los Milagros, mi competencia es el otro vendedor de zanahoria de Belmira que está vendiendo en Pricemar o en la plaza mayorista, sino que yo ya tengo que empezar a pensar, y en eso estamos trabajando, en que mi cliente y mi público de objetivo tiene que estar es afuera, que me va a pagar además en moneda extranjera y que adicionalmente son más de 650 millones de personas versus a los 7 millones que hay en el mercado local. Entonces yo creo que esa articulación de todo este sistema, más un fortalecimiento del sistema aeronáutico, con un aeropuerto internacional en turbo, más el desarrollo de los sistemas férreos, que ahorita lo podremos conversar, se puede empezar a pensar en una Antioquia muy competitiva, pero lo más importante es que no va a ser solo Antioquia, sino todo ese gran centro logístico colombiano, que es más o menos el 60% del PIB, que le va a quedar también muy cerquita a ese sistema portuario. Bueno, Santiago, usted empezó con algo que era el eje de la competitividad en Antioquia. Hoy hablamos es del sistema portuario y logístico de Antioquia. Yo quiero incluso que nuestra audiencia se dé cuenta de unos indicadores y una magnitud en lo que es este sistema. Corredores como el eje de la competitividad y la conexión de los dos ríos. Estamos hablando dentro del sistema de zonas francas y plataformas logísticas en el Urabá, en el municipio de Cañas Gordas, en Sopetrán, en el Aburrá Norte, Caucasia. O sea, hay un montón de situaciones que se van a unir. Puntos críticos en corredores estratégicos, proyectos férreos, como usted lo mencionaba, que van a agilizar sobre todo lo que tiene que ver con el transporte de mercancía y una perspectiva que realmente hace que todos los caminos conduzcan hacia el Urabá. Yo quiero centrarme en este segmento de Perspectiva 360, hablar sobre todo de esos dos principales componentes que tiene el sistema. Por un lado, el eje de la competitividad y por el otro lado, la conexión de los dos ríos. ¿Cómo funcionan, Santiago, estos dos sistemas y por qué son fundamentales para el desarrollo logístico y productivo, no solamente del departamento, sino de nuestro país? Bien. Es importante para responder a esa pregunta hacer una génesis de cómo se empezó a construir el gran sistema vial que hoy está atravesando Colombia. Recordemos, Decano, que hace más o menos antes de los años 2000, inclusive más o menos hasta tal vez 2005, 2006, cuando uno hacía un viaje por tierra, además de los riesgos de orden público que habían antes, las vías eran prácticamente unas trochas pavimentadas. Entonces, un desplazamiento desde Medellín hasta Cali era un desplazamiento de 12, 13 horas tranquilamente.
Entonces, en el año 2002 se empieza a plantear en ese primer gobierno del presidente Álvaro Uribe, junto con su ministro Andrés Uriel Gallego en su época, en paz descanse hoy, empiezan a plantear un gran sistema de autopistas que trate de conectar de la mejor forma todos los centros productivos, pero con un propósito, salir a los océanos, porque es que desde siempre nosotros tenemos que tener en nuestro radar que no podemos quedarnos únicamente con que los clientes de nosotros es el vecino, sino que tenemos es que buscar vender afuera, porque afortunadamente el mundo siempre va a demandar lo que nosotros tenemos para ofrecer, que es básicamente comida. Entonces, ese gran sistema que se empezó a plantear en el 2002 planteaba un gran canal interoceánico que conectara Buenaventura inicialmente con Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, sin haber dejado nunca, digamos, perder de vista que Antioquia desde hace 100 años ha tenido ese sueño de tener un puerto. Entonces, las vías también se empezaron a plantear para que llegaran a Urabá y eso obligaba a que también empezara a trabajarse seriamente en la construcción de un puerto. Arranca la construcción de este sistema logístico, se configura ese canal interoceánico entre Puerto Buenaventura y en este caso Urabá, y faltaba un tema muy importante que era el túnel del Toyo, que el túnel del Toyo, digamos, es una obra muy compleja de infraestructura de 40 kilómetros, pero que internamente tiene 18 túneles, más de 30 puentes y 17 kilómetros de vías a cielo abierto, que no daba para hacerlo por el sistema de concesiones como se planteó la construcción de ese canal interoceánico. Lo asume el gobierno nacional con la gobernación y la alcaldía. Y como todos conocemos pues la historia, la gobernación y la alcaldía ya cumplieron con su parte y recibieron lo que el gobierno nacional había dejado pendiente. Ya terminando el Toyo, entonces ya podemos hablar de que entre Buenaventura y Puerto Antioquia hay una conexión terrestre prácticamente plana, porque ya con los túneles y con las vías se facilita esa conexión. Y ya lo que sigue es cómo se alimenta ese corredor de exportaciones e importaciones. Y se preguntarán la audiencia, ¿y por qué es importante que exista ese canal interoceánico? Varias razones. Lo primero, las exportaciones de Colombia, en su gran mayoría, nuestros clientes están en la costa Caribe, Estados Unidos, Europa. Entonces, eso hace importante que nos podamos conectar rápidamente con el Océano Atlántico, en este caso puntualmente con Urabá, para llegar rápidamente a nuestros clientes. Y adicionalmente, como de todas formas somos una actividad económica agrícola principalmente, nos toca importar muchos insumos, en este caso del Pacífico, llega por Buenaventura. Entonces, al tener ese canal interoceánico, logramos que tengamos conexión con esos dos sistemas logísticos. Adicionalmente, tenemos el otro corredor, que dentro de ese sistema concesionado lo que estaba buscando era facilitar de todas maneras la salida a la costa atlántica, evitando subir al altiplano santarrosano, y esa es la conexión de los dos ríos, la conexión entre Medellín, Cisneros, Alto de Dolores, Maceo, Begachí, para salir a Caucasia. Ese corredor es muy importante porque va a ser un corredor que va a permitir conectar no solo ese sector oriental y centro oriental de Antioquia, sino el centro oriente del país, Boyacá, Santander, Bogotá, muy importante, y Cundinamarca. Y esa conexión va a hacer que lleguen de manera más expedita a Urabá. O sea, les va a quedar incluso a Bogotá por este corredor más cerquita llegar a Urabá que al mismo Cartagena, Santa Marta, Barranquilla. Entonces, estos corredores los estamos planteando es para que sean unos anillos de competitividad para Antioquia y para el Colombia, que nuestros clientes en el exterior sepan que en Colombia van a conseguir productividad y que hay un sistema portuario y logístico listo para acompañar esos ejercicios. Y usted lo mencionaba ahorita, Decano, centros logísticos. Digamos, esos corredores hoy básicamente están listos, pero son carreteras todavía. Falta darles ese componente logístico que se lo da ¿qué? La mayor producción, ver cómo hacemos y desde la gobernación estamos avanzando en unas turbinas de crédito para producción y para exportación, y adicionalmente ver cómo se hace para que esa carga salga de la mejor forma al corredor logístico y a los puertos. Les pongo el ejemplo. Hoy mucho limón, los comercializadores de limón Tahití que lo exportan bien y lo compran acá en Antioquia, lo compran en Frontino, lo compran en Uramita, compran una parte en Caldas, pero ¿qué pasa? Lo bajan a la Unión Valle para empacarlo, lo único que hacen es meterlo en una bolsa y sellarlo, y después lo devuelven dándole la vuelta por la Ruta del Sol a Santa Marta para exportarlo. Entonces ya ese limón dio 1500 kilómetros de vuelta dentro del país, pudriéndose, porque finalmente la fruta se va madurando, la ponen en refrigeración, pero igual va aumentando sus días de vida, y entonces eso no es competitividad. La competitividad es, venga, tengamos centros logísticos dentro de Antioquia, donde nosotros podamos hacer el empacado de ese mismo limón y de todos los productos, donde ya no mandemos de a pequeños camioncitos a Urabá, sino que mandemos extractomulas empacadas debidamente y que además adelantemos trámites logísticos. Porque es que cuando uno llega a un puerto, no llega el contenedor así y listo, suba así como si fuera un bus.
No, usted con anticipación pide cita, usted con anticipación le dicen en cuál buque va, le dice a qué horas tiene que llegar. Entonces, si usted puede ir adelantando trámites desde los centros logísticos, puede llegar con más tranquilidad al puerto y simplemente entregar su carga. Bueno, todos los caminos llegan a Urabá. Eso lo hemos dicho en varias ocasiones en este episodio. Durante muchos años reconocimos a los municipios de la región del Urabá antioqueño por el banano. Durante los últimos años se ha hablado mucho es de Puerto Antioquia, pero creo que hay muchos más proyectos y muchas más inversiones que de pronto nuestra audiencia y el común de la gente no conoce. ¿Qué se viene dando desde este sistema portuario y logístico de Antioquia? En indicadores, en decisiones de inversión, en proyectos de intervención social en el Urabá antioqueño. Sí, pues el Urabá antioqueño finalmente ha sido la tierra prometida para todo Antioquia. Recordemos, y por eso la vía del túnel del Toyo se llama Gonzalo Mejía Trujillo. Recordemos que en 1900, por esa época inicial de los años 1900, siempre se ha dicho que Antioquia tiene mar y siempre había sido un sueño absoluto que Antioquia saliera al mar por las facilidades precisamente de conectarse con el resto del mundo. Cuando ya nosotros empezamos a hablar de la tierra prometida, empezamos a ver el Urabá, pero que adicionalmente el Urabá ya tiene unas dinámicas propias de su territorio, que son dinámicas muy importantes y muy valiosas, y por eso hablamos, usted lo decía bien, el tema del banano. Urabá ha sido una región muy bananera que ha aprovechado muy bien su mar, pero que adicionalmente existen muchas inequidades. Esas inequidades son precisamente las que queremos empezar digamos, a corregir con este ejercicio del sistema portuario. Nosotros no queremos que esto arranque como un sistema aparte, es decir, que Puerto Antioquia arranque por su lado, luego cualquiera de los otros puertos arranque por su lado, luego el centro logístico por allá por su lado, luego el aeropuerto por su lado, y los exportadores buscando cómo llegar a Urabá, sino que queremos es que todo sea un gran sistema, que todo se hable entre todos y que entre la gobernación, con los gremios, con las universidades, como lo hemos venido haciendo, apostemos todo hacia el Urabá. Y por eso, usted lo decía bien, hay unos ejercicios de prospectiva Urabá que estamos haciéndolos desde la gobernación de Antioquia, pero también acompañados con el Banco Mundial y con ProAntioquia. Una gran alianza que estamos haciendo muy valiosa porque al Urabá le hace falta para corregir esas inequidades y para desarrollar su territorio unas inversiones estructurales muy importantes. El primero, uno no cree, pero Urabá, a pesar de tener ahí su mar, está muy lejos de las fuentes de agua potable. Entonces hoy el Urabá tiene un problema importante de agua potable que ya estamos avanzando en la corrección del mismo con la primera parte que son los estudios y diseños de ese plan que conecte la cordillera oriental, occidental, perdón, donde nace el agua con Urabá y que tenga fluido eléctrico, perdón, fluido de agua permanente 24/7, apartado Turbo y Carepa, que son esas dificultades. Entonces ahí ya empezamos a hablar de un tema de equidad en servicios públicos. Luego viene la parte de empleo. Van a llegar en total 5 puertos a Urabá. Puerto Antioquia fue el pionero y fue el que creyó en la región, y desde el 2018 que están aquí haciendo sus ejercicios, les han hecho un desarrollo social importante en las regiones aledañas. Y de hecho eso ha sido parte del éxito de la construcción del puerto, porque como hemos visto hasta la fecha no ha tenido el primer bloqueo social, a pesar de que ha sido una construcción de un puerto muy grande. Luego llegan los otros 4 puertos. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 4 puertos? Tienen que llegar de las mismas características. Van a ser puertos especializados en madera, puertos especializados en graneles, puertos especializados en vehículo y uno muy importante que es el puerto especializado en líquidos y combustibles que se llama Puerto Progreso. Eso también repercute en el beneficio de la comunidad en dos formas. Uno, se genera un empleo de calidad en esos puertos, pero Puerto Progreso también le va a traer una mejora en las condiciones de vida a todos nosotros, incluyendo acá en Antioquia, en Medellín y más abajo. ¿Qué ocurre? Como ustedes han visto, nosotros perdimos la soberanía o la autonomía de gas. Nosotros ya hoy no tenemos la suficiente explotación de gas interna del país para cubrir la demanda interna, entonces eso nos está obligando a importar gas. El gas llega en unos buques grandes y eso hay que inyectarlo al sistema de gas, pero eso no es tan fácil, no es conectar una manguera a un tubo, sino que hay que tener una gran planta desgasificadora, que en Colombia en este momento hay dos, la de Buenaventura y la de Cartagena. Operativa plena la de Cartagena y hoy por ahí está llegando el gas. De hecho, hace 2 meses más o menos que hubo un mantenimiento de esa planta, hubo un susto importante porque no íbamos a tener fuente. ¿Y qué está ocurriendo? Que entre más cerca nosotros tengamos esa planta desgasificadora y el puerto, más barato va a ser para nosotros el combustible, el gas y el combustible líquido, la gasolina, incluso el combustible de aviación. Ejemplo,
Hoy si uno va a Caucasia a tanquear un carro con gas natural vehicular, ese tanqueo le vale 2.500 pesos. Y si usted se sigue acercando más a Cartagena, le baja a 2.000. Pero si usted entra a Medellín, está en 3.600 el mismo metro cúbico de gas. Entonces, el mensaje con este ejemplo es que entre más cerquita usted está al puerto, mejor para usted porque los costos de transporte van a ser menor. Entonces, el Urabá va a quedar con gas a muy buen precio. Antioquia va a quedar a gas con muy buen precio porque eso ya, después de la planta desgasificadora, ya uno lo inyecta al sistema. Entonces vamos a tener una autonomía muy importante y eso nos va a permitir, digamos, empezar a tener un desarrollo de las calidades de vida de la región. Lo queremos acompañar con unos modos férreos, con un sistema de transporte para Urabá que empiece a desarrollar también el sistema masivo, porque recordemos que también además de la logística estamos trabajando en la conformación del área metropolitana Urabá. Urabá desde siempre se ha considerado ellos mismos área metropolitana, pero falta formalizarlo. Y eso implica inversiones ya no solo en un municipio, que cada municipio sea una isla, sino que ya se empiecen a ver como un todo completo. En ese último componente que usted señala, es uno de los que me parece más interesante del sistema portuario y logístico, y es hablar de el modo férreo, hablar y recuperar el transporte férreo, recuperar los trenes como un protagonista, un elemento protagónico del sistema logístico en Colombia. ¿Cómo va a ser específicamente el avance que va a traer el sistema portuario y logístico de Antioquia en el transporte férreo en Colombia? No solamente para nuestro departamento, sino en su conexión con el resto de departamentos de este país. Digamos que la recuperación del sistema férreo ha estado siempre en la palestra pública y siempre se ha mencionado y todos los gobiernos lo mencionan, tanto nacional como departamental e incluso local, hablando de Tren del Río. Pero es un tema que, digamos, es difícil comprometerse a veces porque son temas de largo aliento y a veces los gobernantes plantean retos que se quieren cumplir inmediatos. Entonces, el sistema férreo, digamos, no es un resultado que va a llegar inmediatamente, es decir, yo como gobernante lo empiezo hoy y en un año va a estar listo, sino que es una escala de procesos. Entonces, la promotora Ferrocarril de Antioquia, que es una entidad que tiene participación accionaria, la gobernación, el metro, el área metropolitana y el IDEA, ya formuló una red de transporte férreo, sobre todo de carga, porque las condiciones de transporte de carga son diferentes a las de pasajeros es más costosa por las especificaciones que exige. Entonces se está avanzando en esa intermodalidad de sistema de carga y ya están diseñados los corredores en Antioquia, que se conectan con el sistema férreo que está planteando el gobierno nacional. Dorada, Chiriguaná, Tren Ferrocarril del Pacífico y la conexión de esos dos sistemas. Entonces, Antioquia ha planteado unos nuevos ferros muy interesantes. Empiezo con el tren del café. Un tren que ya está, hay acuerdo de voluntades entre la gobernación de Antioquia, la gobernación de Caldas, la gobernación de Risaralda, con el objetivo de colocar un sistema férreo entre la Virginia y Bolombolo acá en Antioquia. Ya se está avanzando en la financiación de los estudios y diseños de esa primera etapa de tren que recoja toda esa producción y la lleve al centro logístico de La Pintada, que es un centro logístico que estamos avanzando en su formulación, que va a ser de vital importancia porque no va a ser solo este ferrocarril, sino que va a permitir que la carga del oriente antioqueño, que llegue por una vía nueva que estamos diseñando, que es la Ceja La Pintada, y llegue a Ceja de la Competitividad. Otro sistema férreo muy importante, el tren entre Mutatá y el sistema portuario. Esa es otra unidad funcional importante porque va a permitir que la carga que está subiendo en modo carretero, en tractomulas, por el eje de la competitividad solo llegue hasta Mutatá y la última milla, que en realidad son 100 kilómetros, se haga en modo férreo y viceversa. Lo que venga del puerto llegue también. Ese lo tenemos listo ya en prefactibilidad y se está avanzando en la factibilidad de ese proyecto. Y hay otros, como Tren del Río, que va a hacer ese enlace y que va a permitir salir al Tren del Norte, que va a ser un tren que sale por el nordeste para llegar a Urabá directamente. ¿Por qué no llegar a Urabá directamente por el túnel del Toyo? Por los costos que implica. Hoy el sistema vial túnel del Toyo tiene una pendiente promedio del 7% y un sistema férreo requiere máximo una pendiente del 3%. Entonces lo que hemos analizado con los ingenieros es que hacer un túnel del Toyo férreo ya no serían 18 túneles y 30 puentes, sino un único túnel de 40 kilómetros que tiene un costo entre 10 y 15 billones de pesos, solo el túnel. Entonces, vemos que es inviable y saldría tal vez más barato dar la vuelta incluso por el nordeste para llegar a Urabá. Entonces, eso estamos avanzando y un tema que ya va a ser más concreto y es que el gobernador el próximo año va a tramitar unas vigencias futuras importantes por 2.2 billones de pesos. ¿Para qué? La propuesta son dos. Uno, hacer una alianza público-privada para crear ese gran tren del río entre Caldas y Barbosa.
Sería una línea complementaria al metro de Medellín, sobre todo cuando existan contingencias, y adicionalmente sería ese gran corredor de pasajeros en el Valle de Aburrá. Si es una PP, nosotros el CASE de la gobernación sería esas vigencias futuras. En su defecto, si no se hace esa APP, se haría la construcción con esos 2.2 billones de un sistema férreo complementario al metro entre Niquía y Barbosa. Entonces, como quiera que se vea, estamos avanzando en la construcción y consolidación de los sistemas férreos. Los diseños son costosos, sin embargo, estamos avanzando para que eso se materialice y pues presentándoselo también a bancas multilaterales para el tema sobre todo de financiación, porque son proyectos muy costosos. Santiago, ahí es donde uno entiende la importancia y sobre todo el papel, sin hablar de regionalismos, el papel protagónico que está teniendo el departamento, no solamente en la competitividad presente, sino en la competitividad y la productividad a futuro que va a tener nuestro país. De verdad que usted acá nos ilustra y yo quedo maravillado con un montón de cosas, porque uno convencido desde el área de las ciencias económicas y administrativas de que la competitividad y el desarrollo, si no hay obras y grandes decisiones de inversión en materia de infraestructura y una apuesta, como usted lo señalaba, un aliento de largo plazo para cambiar el país, no vamos a transformar absolutamente nada. Santiago, de verdad que encantado de conocer un poquito más alrededor de lo que es este gran proyecto, no solamente para la historia presente de Antioquia, sino para el futuro del país. Y no me resta más que agradecerle y brindarle de verdad mi admiración y mi felicitación por este proyecto que estoy seguro que en años, en décadas, vamos a seguir recordando como el gran impulsor y gestor de la transformación no solamente de Antioquia, sino del país. Gracias a la universidad, esto es un ejercicio que estamos construyendo en realidad colectivo. Es un ejercicio que nace, digamos, de la identificación de necesidades que hicimos en gobernación, pero aquí están vinculados los gremios, las cámaras de comercio, las cajas de compensación, la academia y realmente lo que estamos, y la sociedad, por supuesto, porque lo que estamos buscando es esa transformación, pero esa transformación no pueden hacer del gobierno e imponerla. Tiene que ser una transformación construida en conjunto, que la conversemos todos, que estemos de acuerdo, porque el progreso no puede ir en detrimento de la calidad de las comunidades, ese es el mensaje final. Nosotros tenemos que ser capaces de ser muy competitivos, generar mucha riqueza como somos Antioquia finalmente, pero hacer que las comunidades por donde estamos pasando las vías, los centros logísticos y el puerto sobre todo, sea Urabá, mejore su calidad de vida. Que de verdad la meta, la medición de nosotros en 20 años, aparte de que estén los puertos funcionando y el aeropuerto y las vías, es que la gente venga y nos diga, sí, gracias a ese ejercicio, la calidad de vida de nosotros mejoró bastante. Ese es el verdadero resultado. Y notemos que no es un plan a un año o dos, es un plan largo, a 20 años. Y la idea es que entre todos asumamos este reto y saquemos adelante la región y el país. Competitividad, productividad como base del desarrollo. Todos los caminos conducen realmente al Urabá. De verdad que muchas gracias a Santiago por aceptar esta invitación y a ustedes por acompañarnos acá en este nuevo episodio de Perspectiva 360. Nos vemos en una próxima emisión.